Entre marzo y mayo de 1980, en la víspera de las armas, mientras tensaba fuerzas preparándose para la guerra, Sendero realizó una serie de reuniones, bajo la dirección de Abimael Guzmán. La más importante fue la inicial, el segundo sesión plenaria del Comité Central, que empezó el 17 de marzo de 1980 y se prolongó hasta fin de mes. Luego del inicio de la insurrección, hubo otros encuentros partidarios, para efectuar el balance general de las primeras acciones donde se desarrollaron también los principales acuerdos y problemas discutidos en la segunda sesión plenaria. Ese conjunto de encuentros cubrió todos los debates, decisiones y reacciones de Sendero a lo largo de su primer año de existencia insurrecta. Y si bien el partido seguía la ruta definida en la primera conferencia, Definir y Decidir, de septiembre de 1979, la singular intensidad de estas reuniones proviene de su confrontación con la acción inminente, el cruce del umbral de lo irreversible. Para describirlas me he guiado tanto por los documentos publicados por Sendero, como por diversos manuscritos y notas, y algunas entrevistas. Los manuscritos sobre estos encuentros partidarios están escritos de acuerdo al modelo esquemático senderista. La estructura temática y el desarrollo del debate están enunciados con precisión detallista, aunque ni el contenido mismo de las intervenciones, y menos aún la identidad, así fuere por seudónimos, de quienes intervinieron, quede precisada. Tal sistema permitía una difusión exacta de los acuerdos en los niveles inferiores de la organización sin comprometer la seguridad interna ni la uniformidad de la línea. El detalle y la organización de la información aseguraban que los cuadros que habían asistido a las reuniones diseminaran los informes sin olvidar punto alguno, dándoles el énfasis adecuado, y que la retransmisión a partir de ese nivel hacia abajo no sufriera distorsiones. La sesión preparatoria de la primera sesión plenaria del Comité Central empezó el 17 de marzo con un informe del Buró Político, presidido por las citas sacras de rigor. Solo que en este caso el tema y la circunstancia le otorgaban una importancia especial a cada gesto, cada palabra. Y, sin embargo, la primera cita no aludía a la victoria inevitable, sino a la eventual necesidad del sacrificio, un tema que sería remachado en los años siguientes. La cita era de Marx, sobre la derrota de la Comuna de París. Hacer la historia sería evidentemente muy cómodo si no se emprendiese la lucha más que con probabilidades absolutamente seguras de victoria. Los canallas burgueses de Versalles habían puesto a los parisienses ante la alternativa, o bien aceptar el desafío, o bien rendirse sin combate. La desmoralización de la clase obrera en este último caso hubiera sido una desgracia mucho más grande que la pérdida de cuantos líderes queráis. La segunda cita era de Lenin, y aludía también a la necesidad del partido y de la clase obrera de estar preparados para enfrentar retrocesos y fracasos. Sufrir una derrota, comenzar de nuevo, rehacerlo todo, debemos decirnos la verdad por amarga y dura que sea. La tercera era la clásica cita maoísta, sobre la necesidad histórica de la lucha de dos líneas para lograr la línea justa. La elección de las citas parece responder a un alto grado de desasosiego en la organización. Aunque los mayores descabezamientos de la oposición entre la Guardia Vieja de Sendero ya habían sido hechos, es indudable que aún crepitaba la duda en sectores sustanciales de la dirección senderista. La conciencia de que sus acciones inmediatas iban a firmar y sellar su futuro en forma irrevocable actuaba como un estímulo poderoso a la incertidumbre. Persistían las advertencias que en los comienzos de la tragedia intentan expresarse a través de órdenes y augurios, en el sueño y la vigilia. El camino del partido había sido largo y accidentado hasta ese momento, las interminables luchas de dos líneas habían sido tristes y fatigosas. Amistades antiguas y viejas camaraderías se habían deshecho, se habían abandonado lugares y perspectivas de vida normal y, sin embargo, todo ese camino solo llevaba al comienzo que ahora se afrontaba. Para Sendero, esa fue la reunión de la Isla del Gallo. Guzmán, a su turno, fue a ella consciente de que en ese evento la emoción y el entusiasmo eran más importantes que el razonamiento. Convencer a los suyos de que estaban en el umbral de una epopeya histórica gigantesca fue su manera de contrarrestar los llamados de la duda y la prudencia. La agenda de la reunión consagró, como de costumbre, una parte importante de tiempo a recapitular lo discutido y aprobado en eventos anteriores. Luego, la segunda sesión plenaria, propiamente dicha, del Comité Central se dedicó a discutir los siguientes puntos. 1.
Situación actual del partido y su ligazón con las luchas de masas. 2. Desarrollar la militarización del partido a través de acciones. 3. Reajuste general del partido para centrar en lo militar. 4. Plan de acciones para ILA, iniciar la lucha armada. 5. Campaña de rectificación. 6. Acuerdos. El objetivo general de la reunión era el segundo punto de la agenda, desarrollar la militarización del partido a través de acciones, y el reajuste general del partido iba a servir para definir la forma del plan de acciones. La segunda sesión plenaria empezó el 18 de marzo, con una larga reflexión metodológica de Mao. Al abordar el problema de ligar la reflexión teórica con la praxis, Mao no solo enfatizaba la afirmación marxista tradicional de que el conocimiento teórico, adquirido a través de la práctica, debe volver a la práctica, sino que lo que es más importante, debe manifestarse en el salto del conocimiento racional a la práctica revolucionaria. La forma de hacerlo suponía el camino largo y laborioso que Guzmán había predicado a través de los años anteriores, y que se hacía exigencia en la hora de concretar. Al realizar una cosa, a menos que comprendamos sus circunstancias reales, su naturaleza y sus relaciones con otras cosas, no podremos llevarla a feliz término. Al tratar una cosa, debemos examinar su esencia y considerar su apariencia solo como guía que nos conduce a la entrada. La filosofía materialista entiende que la ley de la unidad de los contrarios es la ley fundamental del universo. Esta ley tiene validez universal, tanto en la naturaleza y la sociedad como en el pensamiento del hombre, lo cual impulsa el movimiento de las cosas y su cambio. El método analítico es dialéctico. Por análisis entendemos analizar las contradicciones en las cosas. Muchos de nuestros camaradas, poco acostumbrados a pensar en forma analítica, no quieren analizar y estudiar repetida y profundamente las cosas complejas, sino que prefieren formular conclusiones simplistas, que son absolutamente afirmativas o absolutamente negativas. Las cosas en el mundo son complejas, y las deciden diversos factores. Debemos examinar los problemas en sus diferentes aspectos y no en uno solo. A punto de iniciar la guerra, la reunión decisiva no empezaba con una discusión militar convencional de misiones a ejecutarse y de medios con que llevarlas a efecto, sino con las consideraciones más generales sobre la interrelación dinámica y el vigorizamiento mutuo de la teoría y la práctica. Sobre la necesidad de enfocar cada hecho y cada acción con relación a otros, y de llevar la misma aproximación múltiple y comprensiva a la ejecución práctica, la clave metodológica era el maoísmo. Al remachar la cita en el momento decisivo para su organización, Guzmán buscó imprimirlo como principio rector en la práctica guerrera de Sendero, como lo había sido antes en la propia China y luego en Vietnam. Luego, desplegados los lemas, se entró de lleno a la discusión. ¿Estaba preparado el partido para iniciar la lucha armada? Un sector del Comité Central estaba menos que seguro, ateniéndose a la obvia debilidad e inexperiencia militar del partido. Esa es cuestión, anotó Guzmán, de disputa con la línea derechista en desarrollo. La posición correcta, la de Guzmán, se entiende, afirmaba que las condiciones revolucionarias estaban dadas, pero que era necesario catalizarlas a través de acciones armadas previas al inicio de las guerrillas en el campo, y los medios para hacerlo ya habían sido logrados, el partido reconstituido y avances desde el 9º plenario. En cuanto a la elaboración del plan de acciones, el punto fundamental de debate era si las masas apoyarán acciones armadas, cómo se producirá la incorporación de las masas, su movilización, politización, organización y su armamento. El diagnóstico y la perspectiva de Guzmán eran, en este aspecto, enfáticos. La ligazón del partido con las masas existe y se desarrolla, particularmente en el campo.
La incorporación de las masas se resuelve en proceso prolongado, desarrollando la lucha armada y formando un nuevo Estado. El proceso ya se había iniciado, dirigiéndose a la militarización del partido a través de acciones, reajustando, para centrar en lo militar, es tarea inmediata y en el fondo ya está en marcha. El partido ha avanzado y está en condiciones para asumir el ILA. En ese contexto, la lucha de dos líneas era necesaria para reajustar los mecanismos internos del partido. Se procedió en consecuencia a desarrollar la campaña de rectificación siguiendo las 7 unificaciones. En el debate siguiente emergieron varios asuntos concretos. Se mencionó un incidente en Andahuaylas, relacionado con la dirección del partido, y se debatió sobre la ubicación de la dirigencia senderista. En otro momento, Guzmán emplazó al grupo opositor a definir si están por la lucha armada o no están, o es que sí están pero no lo consideran pertinente hoy. Las notas hacen mención a la intervención de algunos miembros del buró político, con un escueto comentario, replegamiento y persistencia. El 19 de marzo, antes de que Guzmán resumiera la discusión del día anterior, varios miembros del Comité Central hicieron las intervenciones de rigor para expresar su rechazo a las posiciones de derecha vertidas. El resto del día se dedicó a la lucha de dos líneas, con una larga exposición de Guzmán al respecto, haciendo paralelos entre el debate presente y la lucha contra el oportunismo en China, emplazando a los miembros disidentes del buró político, y explicando a la vez que, en tanto el partido se desarrolla en lucha de dos líneas, el Comité Central meramente reflejaba esa realidad. El 20 de marzo Guzmán enfrentó la respuesta de la oposición en el buró político, y el debate se centró en la dirección. A lo largo del día se discutieron, con una agenda obviamente controlada por Guzmán, el derrotero de la dirección y el sistema de dirección. Y en el primero de los gestos dramáticos que Guzmán iba a utilizar particularmente en esta serie de eventos, se leyeron partes de Julio César de Shakespeare para ilustrar las formas en las que la conspiración toma cuerpo. Luego se discutió sobre la posición del llamado movimiento positivo, aparentemente el grupo opuesto a Guzmán. Dicho movimiento sostenía, en forma ya explícita, que ni las organizaciones de masas ni el partido estaban en condiciones de afrontar la insurrección. El 21 de marzo arrancó con una intervención enérgica de Guzmán, donde enfatizó nuestra decisión de seguir adelante y sacar las conclusiones llueve o truene, y a continuación se refirió a un documento enviado por el desertor. El desertor era Juan Enríquez, uno de los antiguos tenientes de Guzmán que rompió con él poco antes, encabezando la oposición al plan de inicio, tildándolo de oxista y reuniendo a un grupo del Politburó y el Comité Central en torno a sí. El grupo pudo haber quizá logrado la mayoría, y cambiado entonces la historia del país, pero le faltó cohesión y lo aplastó el temor reverencial hacia Guzmán. El golpe de gracia fue cuando el desertor dejó la organización y salió del país, enviando antes una carta, escrita según los rumores en colaboración con uno de los patriarcas de la Sagrada Familia. Luego del debate, Guzmán volvió a intervenir, para describir lo que llamó el develamiento de programa y táctica de la línea oportunista de derecha, y advertir sobre la necesidad de, en la lucha, ubicar bien y diferenciar a las personas. El 22 de marzo se produjo una confrontación decisiva en el proceso de lucha interna. El día había empezado con citas relativas a las virtudes del optimismo. Guzmán hizo leer las citas. Clásicas de Mao, Changsa, 3 poemas breves, Montañas Chincán. Pero al lado de estas, también hizo leer trozos de las memorias del mariscal Andrés Avelino Cáceres, para mostrar la necesidad de infundir en los mandos el más grande optimismo. Luego, Guzmán trazó paralelos entre el debate con el movimiento positivo y los que había enfrentado Mao al inicio de su ruta rural. Lo que estaba ahora en juego era por lo menos tan importante como entonces: luchamos por el comunismo, no solo por la revolución democrática nacional.
Por inalcanzable que pareciera el objetivo y por menguados los medios al inicio de la lucha, la ideología justa y la convicción intensa eran los medios a través de los cuales se concretaba la alquimia de los huracanes históricos. Esa era la fórmula repetida a lo largo de los siglos y como ejemplo dramático de ello, hizo leer partes de un pequeño libro olvidado, La vida de Mahoma de Washington Irving V para demostrar cómo actúan los hombres unidos en torno a una causa y la llevan adelante con las armas en la mano, estableciendo un nuevo orden. Al creador de Rip Van Winkle le hubiera seguramente fascinado ver aquel librito que él escribiera 150 años atrás, utilizado en un rincón apartado de la tierra para inflamar el entusiasmo guerrero de un oscuro grupo rebelde en vísperas de encomendarse al destino. El propio Irving consideraba la vida de Mahoma una obra menor, que no pretendía hacer aportes al conocimiento académico sobre Mahoma o el Islam, sino lograr un relato sencillo sobre la génesis de una de las más importantes gestas en la historia. Sin embargo, esa buscada autolimitación permitió que resaltaran sin esfuerzo algunas de las mejores cualidades del injustamente olvidado Irving, su excelente manejo del idioma, capacidad de descripción fina y muy buen sentido del humor. En el pequeño libro se mezclan leyenda e historia en el relato con ironía y admiración en el estilo. La descripción de la grandeza de la epopeya musulmana está pincelada con burla fina respecto a los orígenes del dogma musulmán y manifestaciones del carácter de Mahoma, en especial su apasionamiento amoroso que Guzmán hubiera encontrado incómodo como paralelo, y algunos de sus antiguos camaradas por lo menos divertido. Pero lo más probable es que Guzmán haya hecho una lectura selectiva del texto, puesto que tuvo en cuenta solo la hipérbole romántica y no la ironía, aquella que describe la asombrosa epopeya musulmana como el equivalente histórico de las tempestades que barren tierra y mar, hundiendo grandes barcos y abatiendo torres elevadas. Esto tuvo el efecto de arrebatar la imaginación y el entusiasmo del auditorio senderista, haciéndolo sentir como el aún ignorado pero ya formidable nido de la tormenta. Después de eso, el arrinconamiento del movimiento positivo no fue problema. No solamente obstaculizaban la actitud, la cohesión y el optimismo que podemos desarrollar, sino que al hacer resistencia desde dentro y a aplicar presión desde afuera, había colusión entre ellos y el desertor. La acusación fue contundente, y el acuerdo inmediato del Comité Central fue el de no tener contacto con el desertor. Otro senderista de la vieja guardia pasaba a convertirse en intocable. La segunda parte de la reunión del Comité Central se realizó entre el 23 y el 26 de marzo. Durante los primeros días pareció que los problemas internos habían quedado atrás, y que la discusión se iba a focalizar en la forma de desarrollar la militarización del partido a través de acciones. Ese 23 se dedicó solo al análisis teórico y doctrinario. Los textos leídos y comentados fueron partes de las obras militares escogidas, de Lenin y el discurso de Stalin del 3 de julio de 1941, poco después de iniciada la invasión nazi a la Unión Soviética. La razón de haber elegido ese texto fue para hacer comprender a los cuadros senderistas el carácter de la guerra que ellos iban a crear, total, de inédita violencia y destructividad. Solo de esa manera, enfatizó Guzmán, estando dispuesto a aceptar costos mucho mayores y sufrimientos mucho más intensos que los del enemigo, tanto en carne propia, pero también y sobre todo en la ajena, el partido equilibraría la desventaja técnica y material frente a las fuerzas enemigas, se forjaría como una máquina de combate, capaz de crecer y construirse alimentándose del colapso y la destrucción del viejo orden. La actitud de Stalin, dispuesto a arrasar su propia tierra, destruir toda su infraestructura y absorber las más pavorosas pérdidas humanas, a fin de derrotar al invasor nazi, era el ejemplo a tener en mente. El 24 de marzo, la reunión se centró en analizar los antecedentes de insurrección armada en el Perú, en el pasado cercano. Luego de una visión general de las guerrillas de la década del 60. Perú, insurrección, revolución, guerrillas, se pasó a estudiarlas en detalle. El movimiento de Hugo Blanco en la convención fue analizado bajo el epígrafe, El camino de nuestra revolución y tierra o muerte. Las movilizaciones campesinas de 1963 a 64 fueron examinadas utilizando el libro de Hugo Neira, Los Andes, tierra o muerte. Y finalmente, la parte más importante de la discusión se dedicó a examinar las fallas de las guerrillas del MIR. En otro volumen de esta obra se examinarán las diferencias entre el modelo básicamente maoísta de insurrección que Sendero desarrolló,
y las estrategias que se utilizaron en los movimientos mencionados arriba. En la circunstancia de esta reunión, el propósito que tuvo para los senderistas el análisis comparativo fue el de resaltar los defectos de esos otros movimientos, relacionarlos con taras ideológicas básicas y explicar su derrota como consecuencia necesaria de estas, antes que de las virtudes de sus enemigos. El 25 de marzo se dedicó a ver la lucha campesina actual. La primera parte fue diagnosticar el fracaso de la ley agraria y sus resultados. En ese aspecto, Guzmán afirmó que las tensiones y los desequilibrios creados por la aplicación de la ley de reforma agraria habían generado condiciones adecuadas para la remoción violenta del campo. El 26 de marzo se debía ingresar a tratar el tema de la convocatoria a la segunda sesión plenaria, el desarrollar la militarización del partido a través de acciones. Sin embargo, ese fue el momento elegido por Guzmán para hacer reventar el conflicto interno. En una intervención aparentemente larga y agresiva, Guzmán demandó resolver aquí los problemas del buró político. Aquellos miembros del buró que persistían en su línea de oposición debían definir su posición frente al desertor y frente al partido, pues de lo contrario se enfrentaba a un peligro de escisión. Con esa ominosa advertencia en tan grave momento, se suspendió la reunión hasta el día siguiente. El 27 de marzo la confrontación llegó al punto de ruptura. En el caso que Julio César, nadie debía sorprenderse, pues, de ver a algún dirigente de antaño, admirado y respetado, convertido objetivamente en un traidor. Eso estaba no solo dentro de lo posible, sino que era históricamente probable. Y era obvio que el partido debía ser por lo menos tan duro frente a ello como frente al enemigo. Parece que aquí se quebró cualquier esfuerzo de resistencia coordinada. Durante el día no hubo más debate sobre la lucha entre dos líneas. Los clásicos literarios, empero, siguieron porfiando a favor de las tesis de Guzmán. Al enfocar el siguiente punto, el de la ligazón del partido con las masas, Guzmán hizo leer varios fragmentos largos de Prometeo encadenado, de Esquilo, para demostrar tanto el ejemplo de capacidad de rebelión indoblegable, como el papel necesario de las masas. No se puede separar a las masas de los rebeldes. El día siguiente culminó la segunda sesión plenaria. La combinación de objetividad parcial, detallismo, organización temática, añadida al mensaje intenso y majestuoso de Shakespeare, Irving y Esquilo, había otra vez entregado jornadas victoriosas a Guzmán. Nunca habían sido para él más necesarias. Y su informe final remachó y anudó cuanto podía quedar aún confuso. Había una ligazón entre línea y lucha de dos líneas, entre desarrollar la militarización del partido a través de acciones y el grupo derechista. Lo peor, según dijo, fue que la derecha actuaba crecientemente como mascarón de proa y con una base cuartel negro. Clan. La insinuación obviamente apunta a uno de los troncos de la Sagrada Familia 8, lo que fue acentuado, cuando Guzmán enfatizó la necesidad de destrozar la línea del desertor y destruir, volar esa base clan. El Comité Central respaldó por entero a Guzmán. Los acuerdos finales fueron 7, se aprobaron los informes, con los aportes del debate, se acordó desarrollar la militarización del partido a través de acciones, es decir, pasar a la guerra, disponer, como consecuencia de lo anterior, el reajuste general del partido para centrar en lo militar, sancionar el plan de acciones para ILA según lo debatido. Desarrollar la campaña de rectificación, la promesa del silicio autocrítico para los derrotados, se amplió, con una nueva incorporación, a 6 el número de miembros del Buró Político Senderista, se acordó realizar en fecha próxima la escuela militar, y, por último, celebrar otra reunión del Comité Central, inmediatamente después de la escuela, a fin de completar los problemas pendientes. Las consignas a la militancia del partido y los organismos generados fueron 4. Las masas claman organizar la rebelión, que las acciones hablen, comencemos el derrumbe de los muros, organizando grupos para la acción inmediata, enarbolar el optimismo y desbordar el entusiasmo. Las consignas se transmitieron y se machacaron, se repitieron en lemas, con cuidada liturgia, y se cantaron, sobre todo el último, en marchas compuestas poco después. Banderas rojas se dibujaron en los cuadernos, cubrieron las paredes. Sobre ellas, la consigna general, comenzamos a derrumbar los muros y a desplegar la aurora. De sangre, claro.